El misterio del despertar a las 3 de la mañana es la mitad de la noche. El mundo exterior está quieto, envuelto en oscuridad, y el único sonido es el leve zumbido del reloj. De repente te despiertas, miras la hora. Son las 3:00 a.m. en punto. Al principio no le das importancia, lo atribuyes a una noche de insomnio. Pero luego vuelve a suceder. Y otra vez, noche tras noche, te despiertas a esa hora precisa. ¿Coincidencia? ¿O hay algo más? Muchos han compartido esta extraña experiencia, creyentes y no creyentes por igual. Algunos la consideran una mera casualidad, mientras que otros se sienten atraídos por la curiosidad o incluso la inquietud. ¿Por qué a esta hora en particular? ¿Por qué no a las 2:00 o a las 4:30? ¿Qué es lo que hace que las 3:00 a.m. parezcan resonar tan profundamente como si guardaran un secreto esperando ser revelado? La intriga que rodea a este fenómeno abarca culturas y sistemas de creencias. Algunos lo ven como una señal sobrenatural, un momento en el que el reino espiritual se acerca al físico. Otros, menos inclinados al pensamiento espiritual, podrían recurrir a la ciencia o la psicología en busca de respuestas. Pero, ¿y si hay algo más en este misterio? ¿Y si estas llamadas de atención no son en absoluto aleatorias, sino intencionales, un susurro divino en la noche? En el pensamiento cristiano, despertarse a las 3:00 a.m. suele tener un profundo significado. Se considera una interrupción sagrada, un momento en el que Dios podría estar llamándonos, dándonos un empujoncito para que prestemos atención. No se trata de una hora cualquiera. En términos bíblicos, las primeras horas de la mañana se asocian con frecuencia a momentos de encuentro divino, oración y revelación. Podría ser que esta peculiar hora de despertarse sea la manera en que Dios se acerca a nosotros cuando estamos más vulnerables y abiertos. Imagínate esto: el ajetreo de tu día se ha calmado, las distracciones de la vida han desaparecido y tu corazón está en calma. En esa quietud sagrada, Dios podría estar hablando, ofreciendo orientación, consuelo o un llamado a la acción. Despertarse a las 3:00 a.m. podría ser un momento de alineación, una cita divina en la que los cielos rozan tu alma. La idea de que una experiencia tan mundana, despertarse en mitad de la noche, pueda tener un propósito divino es a la vez cautivadora y perturbadora. ¿Qué podría significar? ¿Qué está tratando de decir Dios? A medida que se desarrolla la narración, exploraremos estas preguntas y profundizaremos en el significado espiritual y bíblico de esta hora misteriosa. ¿Podría ser este el momento en que Dios elija encontrarse con usted? Si es así, ¿qué debería hacer al respecto? Quédese con nosotros mientras descubrimos la profunda verdad detrás de despertarse a las 3:00 a.m. A continuación, profundicemos en el significado bíblico de las 3 a.m., donde las escrituras antiguas revelan por qué esta hora es singularmente importante. El misterio del despertar a las 3 de la mañana. Es la mitad de la noche. El mundo exterior está quieto, envuelto en oscuridad, y el único sonido es el leve zumbido del reloj. De repente, te despiertas. Miras la hora. Son las 3:00 a.m. en punto. Al principio, no le das importancia, lo atribuyes a una noche de insomnio, pero luego vuelve a suceder. Y otra vez. Noche tras noche, te despiertas a esa hora precisa. ¿Coincidencia? ¿O hay algo más? Muchos han compartido esta extraña experiencia, creyentes y no creyentes por igual. Algunos la consideran una mera casualidad, mientras que otros sienten atraídos por la curiosidad o incluso la inquietud. ¿Por qué a esta hora en particular? ¿Por qué no a las 12:00 o a las 4:30? ¿Qué es lo que hace que las 3:00 a.m. parezcan resonar tan profundamente como si guardaran un secreto esperando ser revelado?
La intriga que rodea a este fenómeno abarca culturas y sistemas de creencias. Algunos lo ven como una señal sobrenatural, un momento en el que el reino espiritual se acerca al físico. Otros, menos inclinados al pensamiento espiritual, podrían recurrir a la ciencia o la psicología en busca de respuestas. Pero, ¿y si hay algo más en este misterio? ¿Y si estas llamadas de atención no son en absoluto aleatorias, sino intencionales, un susurro divino en la noche? En el pensamiento cristiano, despertarse a las 3:00 a.m. suele tener un profundo significado. Se considera una interrupción sagrada, un momento en el que Dios podría estar llamándonos, dándonos un empujoncito para que prestemos atención. No se trata de una hora cualquiera. En términos bíblicos, las primeras horas de la mañana se asocian con frecuencia a momentos de encuentro divino, oración y revelación. ¿Podría ser que esta peculiar hora de despertarse sea la manera en que Dios se acerca a nosotros cuando estamos más vulnerables y abiertos? Imagínate esto. El ajetreo de tu día se ha calmado. Las distracciones de la vida han desaparecido y tu corazón está en calma. En esa quietud sagrada, Dios podría estar hablando, ofreciendo orientación, consuelo o un llamado a la acción. Despertarse a las 3:00 a.m. podría ser un momento de alineación, una cita divina en la que los cielos rozan tu alma. La idea de que una experiencia tan mundana, despertarse en mitad de la noche, pueda tener un propósito divino es a la vez cautivadora y perturbadora. ¿Qué podría significar? ¿Qué está tratando de decir Dios? A medida que se desarrolla la narración, exploraremos estas preguntas y profundizaremos en el significado espiritual y bíblico de esta hora misteriosa. ¿Podría ser este el momento en que Dios elija encontrarse con usted? Si es así, ¿qué debería hacer al respecto? Quédese con nosotros mientras descubrimos la profunda verdad detrás de despertarse a las 3:00 a.m. a continuación. Profundicemos en el significado bíblico de las 3 a.m., donde las escrituras antiguas revelan por qué esta hora es singularmente importante. El significado bíblico de las 3 a.m. Al reflexionar sobre el misterio de despertarse a las 3:00 a.m., surge la pregunta: ¿podría tener esta hora tan especial un significado bíblico? La Biblia, una fuente eterna de sabiduría e instrucción divina, ofrece una visión profunda del poder y el propósito de las primeras horas de la mañana. A lo largo de sus páginas encontramos momentos en los que el velo entre el cielo y la tierra parece más delgado, y Dios elige actuar, hablar o conectarse de maneras extraordinarias durante la quietud de la noche. Tomemos, por ejemplo, el ejemplo de Jesucristo. Los evangelios nos cuentan que Jesús se retiraba a menudo a lugares solitarios para orar, sobre todo en las horas previas al amanecer. En Marcos 1:35 se describe: muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Esto nos muestra una profunda intimidad con Dios, que no se interrumpe con las distracciones de la vida diaria. No se trataba simplemente de encontrar el momento adecuado, sino de crear un espacio sagrado donde la comunión divina pudiera ocurrir sin interrupciones. Pero Jesús no fue el único que reconoció la importancia de estas horas de silencio. El rey David también habló de buscar a Dios durante la noche. En el Salmo 63:6 declaró: en mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti en las vigilias de la noche. Para David, la noche no era solo para descansar, sino para reflexionar y conectarse con el Creador. Estas horas se convirtieron en momentos de claridad, donde su alma podía alinearse con el propósito de Dios. Otro ejemplo poderoso se encuentra en la historia de la lucha de Jacob con Dios.
Aunque no se especifica el momento exacto, el encuentro ocurrió durante las horas oscuras de la noche y culminó en una bendición transformadora cuando se acercaba el amanecer. Esta historia nos recuerda que los encuentros divinos a menudo ocurren cuando menos los esperamos, cuando el mundo está en silencio y estamos a solas con Dios. Estas narraciones bíblicas resaltan un tema recurrente. Las primeras horas de la mañana son un momento de actividad divina, ya sea a través de la oración, la revelación o la renovación espiritual. Estos momentos están reservados por una razón. ¿Será que despertarse a las 3 de la mañana es una invitación a entrar en este ritmo sagrado, un llamado a participar en la oración y buscar la guía de Dios tal como lo hicieron Jesús, David y Jacob? Al reflexionar sobre estos ejemplos, se hace evidente que la madrugada tiene un gran significado. No se trata simplemente de interrupciones del sueño, sino de una intención divina. ¿Será posible que las 3 a.m. sean el momento elegido por Dios para acercarte a Él, susurrarte verdades y prepararte para lo que te espera? A continuación, descubriremos por qué esta hora podría no ser solo un llamado a la oración, sino un momento de intervención divina durante las batallas espirituales. Únase a nosotros mientras exploramos el concepto de interrupción divina y sus profundas implicaciones. El concepto de interrupción divina. Imagínate esto. Estás en la comodidad de un sueño profundo. Tu mente descansa, tu cuerpo recargando energías para el día que tienes por delante. De repente, sin previo aviso, te despiertas. Tu habitación está en silencio. El mundo exterior está envuelto en oscuridad y, cuando miras el reloj, ahí están de nuevo las 3:00 a.m. Es tentador descartar esto como una coincidencia, pero ¿y si no lo es? ¿Y si este preciso momento es una interrupción deliberada de Dios? A lo largo de la historia, Dios ha sabido interrumpir lo ordinario para lograr lo extraordinario. Desde el encuentro de Moisés con la zarza ardiente, hasta el llamado de Samuel por su nombre en la noche, la Biblia está llena de ejemplos de disrupción divina. Estos momentos suelen llegar cuando la vida está en calma, cuando las distracciones son mínimas y cuando el corazón está más abierto a escuchar el susurro de Dios. ¿Por qué Dios despierta a las personas en el silencio de la noche? Porque es un momento en el que el ruido del mundo se desvanece y el alma se sintoniza más con el reino espiritual. El ajetreo de la vida diaria, correos electrónicos, recados, obligaciones sociales, puede ahogar la voz apacible y delicada de Dios. Pero a las 3:00 a.m., cuando todo está en silencio, el corazón y la mente están excepcionalmente receptivos. Esta interrupción divina es a menudo la manera que tiene Dios de captar nuestra atención. Es como si dijera con dulzura: detente, escucha, hay algo que necesito decirte. No es un castigo ni una simple anomalía de tu ciclo de sueño. Es una invitación a hacer una pausa y reflexionar. Puede que Dios te esté llamando a orar, pidiéndote que intercedas por alguien que lo necesita o instándote a abordar algo que has estado ignorando. Una decisión, una dirección o incluso una lucha personal. Consideremos la historia de Samuel en 1 Samuel 3. Cuando era niño, Samuel se despertó en la noche al oír una voz que lo llamaba por su nombre. Al principio, pensó que era Elí, el sacerdote, pero pronto se dio cuenta de que era Dios mismo. No se trataba simplemente de un llamado de atención, era un momento de propósito divino. La respuesta de Samuel, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», se convirtió en el fundamento de su futuro como uno de los profetas más grandes de Israel. De la misma manera, Dios usa estos momentos nocturnos para realinearnos con su propósito. Quizás te esté llamando a emprender un nuevo camino, a soltar algo que te frena o a encontrar fuerza frente a los desafíos. Despertarse a las 3:00 a.m.
No es un accidente, es una oportunidad divina, una pausa sagrada en el fluir de la vida donde el cielo se extiende a la tierra. Pero ¿por qué ocurre esto en el silencio de la noche? Porque es cuando la voz de Dios se escucha con más claridad. Cuando el ruido del día se calma y estás libre del desorden de pensamientos y obligaciones, tu espíritu está más en sintonía con lo divino. A medida que avancemos, descubriremos una capa más profunda de este misterio, la conexión entre estas interrupciones divinas y las batallas invisibles que tienen lugar en el reino espiritual. Quédese con nosotros mientras exploramos el papel de la guerra espiritual a las 3 a.m. y descubra por qué esta hora no es solo un momento de llamado, sino también un momento de confrontación y victoria. El papel de la guerra espiritual a las 3 a.m. La hora de las 3:00 a.m. conlleva un peso que va más allá de su quietud. Mientras el mundo parece dormir en paz, en el reino espiritual se libran batallas invisibles. Para muchos, esta hora representa un momento de mayor sensibilidad espiritual, un momento en el que los límites entre lo físico y lo espiritual se difuminan. ¿Podría ser que Dios te despierte en este momento para prepararte para estas batallas? La Biblia nos recuerda la realidad constante de la guerra espiritual. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo escribe: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Este versículo desvela una verdad que a menudo se pasa por alto. Nuestras luchas no son meramente físicas o emocionales, sino profundamente espirituales. La noche, en particular sus horas más oscuras, se ha asociado desde hace mucho tiempo con la actividad de fuerzas tanto buenas como malas. Algunos creyentes se refieren a las 3:00 a.m. como la hora de las brujas, un momento en el que se dice que la actividad espiritual alcanza su punto máximo. Sin embargo, también es la hora en la que Dios capacita a sus hijos para mantenerse firmes frente a estos desafíos invisibles. Lejos de ser un momento para temer, despertarse a las 3:00 a.m. puede verse como una estrategia divina, un llamado a levantarse y unirse a la batalla espiritual mediante la oración y la fe. Piensa en esto. Cuando Dios te despierta de tu sueño a esta hora, no está interrumpiendo tu descanso sin un propósito. Puede que te esté instando a interceder en oración, a fortalecer tu armadura espiritual o a ponerte en la brecha por alguien que esté en necesidad. Es por eso que Efesios 6 no solo describe la batalla espiritual, sino que proporciona instrucciones sobre cómo lucharla. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. La oración se convierte en tu arma más poderosa en estos momentos. Es en la quietud de las 3:00 a.m., cuando estás más conectado con Dios, libre de las distracciones de la vida diaria. Este momento sagrado te permite concentrarte, escuchar su voz y alinear tu espíritu con su voluntad. Ya sea que estés orando por protección, guía o intervención, estás participando activamente en una lucha espiritual que trasciende lo que los ojos pueden ver. Los relatos bíblicos destacan aún más el poder de la oración nocturna durante las batallas espirituales. Cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia primitiva oró toda la noche y Dios envió un ángel para liberarlo. Hechos 12:5-7. De manera similar, Pablo y Silas cantaron himnos y oraron a medianoche, sacudiendo los cimientos mismos de su prisión. Hechos 16:25-26. Estas historias demuestran que la noche no es un momento de derrota, sino de victoria divina. Entonces, ¿por qué Dios te despierta a las 3:00 a.m.? Porque sabe que esa es la hora en que tus oraciones tienen más peso, cuando tu espíritu está en sintonía con su fortaleza
y cuando puedes enfrentarte a las fuerzas invisibles que buscan perturbar sus planes para ti. Es Él. Momento de declarar su autoridad, reclamar sus promesas y encontrar paz al saber que Él está contigo, incluso en las horas más oscuras. De la realidad de la guerra espiritual pasamos ahora a una realidad más brillante, el inmenso crecimiento espiritual y la transformación personal que pueden producirse durante estas llamadas de atención. Descubramos cómo estas interrupciones divinas se convierten en oportunidades de renovación y propósito mientras exploramos el crecimiento espiritual en las horas de silencio. Buscando la presencia de Dios a través de la oración a las 3 a.m. Hay una quietud profunda que cubre el mundo a las 3:00 a.m. El ruido del día se ha desvanecido, las distracciones se han silenciado y el ajetreo de la vida parece lejano. En este silencio sagrado te encuentras despierto, inesperadamente, pero innegablemente, atraído hacia algo más profundo. ¿Podría ser esto una invitación de Dios? Un llamado a entrar en su presencia a través de la oración y la comunión silenciosa. La oración, en esencia, no es solo hablar con Dios, sino escucharlo. A las 3:00 a.m., cuando el mundo está en silencio, el corazón se sintoniza más con los susurros de lo divino. Esta hora no es una interrupción, sino una oportunidad. Una puerta abierta para entrar en un momento de intimidad con el Creador. Es como si Dios estuviera diciendo: ven, siéntate conmigo, tengo algo que compartir contigo. Las Sagradas Escrituras están llenas de estímulos para buscar a Dios en oración, especialmente en momentos tranquilos y sin distracciones. El Salmo 46:10 dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Esta quietud no es meramente física, sino espiritual, una calma que nos permite escuchar su voz con más claridad. Despertarse a las 3 de la mañana puede ser su momento de quietud, un momento para reflexionar sobre su presencia y buscar su guía. La oración a esta hora tiene un poder único. Sin las interrupciones de la vida diaria, tu mente y tu espíritu están más centrados. Este es el momento perfecto para exponer tus preocupaciones ante Dios, hacerle preguntas, escuchar sus respuestas y ofrecer tu gratitud. Es una oportunidad para alinear tu corazón con su voluntad y profundizar tu fe en sus planes. Jesús mismo fue un modelo de la importancia de la oración matutina. En Marcos 1:35, lo vemos retirarse a lugares solitarios para orar, a menudo antes de que saliera el sol. Este acto intencional de buscar la soledad con Dios nos enseña el valor de la comunión ininterrumpida con el Padre. Despertarse a las 3:00 a.m. nos ofrece la misma oportunidad, encontrar un espacio tranquilo, libre del ajetreo de la vida y acercarnos a Dios. Este tiempo también puede convertirse en un momento de renovación espiritual. No es raro sentirse abrumado por las exigencias de la vida o agobiado por las preocupaciones. Pero en estas horas de tranquilidad, Dios te encuentra donde estés, ofreciéndote consuelo, claridad y paz. Filipenses 4:6-7 nos recuerda: no se inquieten por nada. Más bien, en toda situación, mediante oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Al despertarte a las 3 de la mañana, Dios puede estar invitándote a profundizar tu relación con Él. Te está dando tiempo para concentrarte en lo que realmente importa, para escuchar su voz y experimentar su amor de una manera que transforme tu corazón. Es en estos momentos que tu fe se fortalece, tu perspectiva cambia y tu alma encuentra descanso en su presencia. A medida que avancemos, exploraremos cómo esta invitación a la oración se extiende más allá de la reflexión personal. A veces, despertarse a las 3 a.m. no se trata solo de ti,
Se trata de ser llamado a interceder por los demás. Quédate con nosotros mientras profundizamos en la oración intercesora y en la oración en la brecha. Recibir mensajes divinos y orientación a las 3 a.m. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de despertarte a las 3 de la mañana y sentir una innegable sensación de propósito o dirección agitándose en tu corazón? Es como si el silencio de la noche tuviera la clave para algo más grande, algo que necesitas escuchar. En esos momentos, Dios no te está despertando solo por el hecho de hacerlo, te está llamando a escuchar. A las 3 de la mañana, la quietud es como un lienzo en blanco, y es durante ese tiempo que Dios suele entregar mensajes, orientación y revelaciones sobre el propósito de tu vida. En la quietud de la noche, cuando todo está en calma, tu espíritu está más atento a los sutiles susurros de Dios. Estos llamados divinos de atención no son interrupciones aleatorias, sino invitaciones intencionadas para que abras tu corazón y tu mente a su guía. Dios usa esta hora sagrada para impartir claridad sobre tu camino, tu misión y el significado más profundo de la vida que Él ha diseñado para ti. Las Escrituras están repletas de ejemplos de personas que recibieron revelaciones divinas durante las horas tranquilas de la noche. Uno de los ejemplos más profundos proviene de la vida de Samuel. Cuando era niño, Samuel estaba dormido cuando escuchó que Dios lo llamaba por su nombre. Al principio, no entendió la voz, pero a través de un momento de reflexión y guía de Elí, aprendió a responder con las palabras: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. La experiencia de Samuel resalta la importancia de estar espiritualmente receptivo cuando Dios llama. Así como Samuel se despertó en la noche para recibir un mensaje, usted también puede descubrir que Dios elige la quietud de las 3 a.m. para revelar sus planes para su vida. Otro ejemplo se puede encontrar en la vida de José. En Mateo 2:13-15, José recibió en sueños la advertencia de huir a Egipto con María y el niño Jesús, para escapar de la conspiración mortal del rey Herodes. Esta instrucción divina llegó mientras dormía, un momento de tranquilidad que cambiaría el curso de su vida y protegería a su familia. Al igual que José, usted puede recibir una guía que redirija su camino o brinde claridad sobre las decisiones que han estado pesando en su corazón. La historia de la visión de Pablo en Hechos 16:9-10 ofrece una perspectiva más amplia. Mientras se encontraba en medio de un ministerio muy atareado, Pablo tuvo una visión durante la noche en la que un hombre lo llamaba para que fuera a Macedonia y ayudara. Esta visión no fue simplemente un sueño casual, sino una revelación divina que llevó a Pablo a difundir el Evangelio en una región completamente nueva. Fue en un momento de tranquilidad, en la quietud de la noche, que Dios le dio a Pablo la claridad para seguir adelante con su misión. Al igual que estos personajes bíblicos, es posible que descubras que Dios usa la tranquilidad de la noche, especialmente alrededor de las 3 a.m., para aclarar tu propósito o brindarte dirección en la vida. La oscuridad no es un momento de confusión o temor, sino de claridad e instrucción divina. Cuando estés despierto a las 3 a.m., tómate un momento para hacer una pausa, reflexionar y pedirle a Dios que te revele sus planes. Mantente abierto a su voz y escucha con atención, porque es en estos preciosos momentos cuando Dios a menudo te brinda la guía que necesitas. A continuación, exploraremos cómo estas revelaciones divinas y momentos de claridad durante los despertares a las 3 a.m. pueden llevarnos a un sentido más profundo de propósito y a una vida más centrada. A continuación, analizaremos el poder transformador de los despertares a las 3 a.m. La paz y la seguridad de Dios a las 3 a.m. Consuelo en momentos de temor y duda. Hay momentos en la vida en que el miedo, la ansiedad y la duda pesan mucho en tu corazón.
El mundo puede parecer abrumador y tu mente puede estar inundada de incertidumbres. Es durante estos momentos de vulnerabilidad que Dios suele elegir despertarte a las 3 de la mañana, no como una interrupción, sino como una invitación a experimentar su paz y seguridad. En la quietud de la noche, Dios puede brindarte el consuelo y la fortaleza que necesitas para enfrentar los desafíos que tienes por delante, ofreciéndote la seguridad de que nunca estás solo. Isaías 41:10 nos recuerda la fidelidad de Dios en momentos de temor. Así que no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te fortaleceré y te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Este versículo no es solo un pensamiento reconfortante, es una promesa de Dios mismo. Cuando te despiertas a las 3 a.m. y tu corazón está lleno de ansiedad o duda, ese es el momento en que Dios te está extendiendo la mano para recordarte que Él está contigo. Él no está distante ni es ajeno a tus luchas. Él está presente, ofreciéndote la fuerza que necesitas para vencer. La quietud de la noche ofrece una oportunidad única de escuchar la voz de Dios con más claridad. Cuando el mundo está en silencio, tu espíritu puede sintonizarse más plenamente con la voz de aquel que te creó. En esos momentos, Dios puede pronunciar palabras de consuelo que traen paz a tu alma atribulada. Es como si dijera: veo tu miedo, conozco tu dolor, pero confía en mí, estoy aquí y puedes descansar en mis promesas. Muchas personas han experimentado encuentros divinos durante la noche que les trajeron paz. Un ejemplo poderoso se encuentra en la historia de Elías. Después de una temporada de intenso temor y agotamiento, Elías huyó a una cueva sintiéndose abrumado por sus circunstancias. En 1 Reyes 19:11-12, Dios no habló a través del fuerte viento, el terremoto o el fuego. En cambio, habló a través de un suave susurro. Fue en los momentos tranquilos de soledad que Elías encontró consuelo y seguridad de que Dios no lo había abandonado. De manera similar, usted puede descubrir que en sus horas más oscuras, cuando el mundo a su alrededor está tranquilo y su corazón está inquieto, Dios susurrará su paz a su alma. Esta paz que Dios ofrece no es solo una solución temporal para la ansiedad, es una seguridad profunda y duradera que trasciende tus circunstancias. Filipenses 4:7 describe esta paz como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la cual guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz que va más allá de la lógica y la razón, una paz que se instala en tu espíritu incluso cuando la tormenta sigue rugiendo afuera. Cuando Dios te despierta a las 3 de la mañana, no es solo para perturbar tu sueño, sino para ofrecerte la oportunidad de encontrar descanso en Él. Este momento de paz es a menudo el precursor de una renovada sensación de esperanza y confianza. En la quietud de la noche, Dios puede quitarte la carga del miedo y reemplazarla con su paz inquebrantable. La próxima vez que te despiertes a las 3 de la mañana, en lugar de sentirte abrumado, tómate un momento para hacer una pausa y permitir que Dios llene tu corazón de paz. Háblale en oración, cuéntale tus preocupaciones y escucha su voz reconfortante. A continuación, exploraremos cómo estos despertares a las 3 a.m. también pueden servir como momentos de renovación y preparación espiritual. La paz y la transformación divinas a las 3 a.m. son una puerta que conduce a un crecimiento más profundo, y en la siguiente sección analizaremos cómo Dios usa estos despertares para prepararnos para lo que nos espera. Consejos prácticos para acoger el llamado de Dios a las 3 de la mañana.
Despertarse a las 3 de la mañana puede parecer inicialmente un inconveniente o incluso una interrupción de nuestro descanso, pero es fundamental cambiar nuestra perspectiva y reconocer estos momentos como invitaciones sagradas de Dios. Estas primeras horas no deben desperdiciarse, sino aceptarse como un momento de preparación y conexión espiritual. Si alguna vez se ha preguntado cómo responder a un llamado divino de despertar en mitad de la noche, aquí le presentamos algunos pasos prácticos que le servirán de guía. En primer lugar, la oración es una respuesta esencial a los impulsos de Dios a las 3 de la mañana. Cuando te despiertes en la quietud de la noche, tómate un momento para hacer una pausa y ofrecer tus pensamientos a Dios. Este no es el momento de dejar que tu mente divague o de dejarte llevar por la frustración de estar despierto a una hora tan temprana. En cambio, considéralo como una oportunidad para acercarte al Señor. La oración en este momento es íntima, es una línea directa con Dios sin las distracciones del día. En tu oración, invita a Dios a que te hable. Agradécele por su presencia, pídele su guía y comparte lo que hay en tu corazón. Las horas tranquilas de la noche brindan el entorno perfecto para participar en una oración profunda y significativa sin interrupciones. Otra forma de aprovechar al máximo el despertar a las 3 a.m. es leer las Sagradas Escrituras. La Biblia está llena de sabiduría, consuelo y orientación, y cuando la abres durante la noche, es posible que descubras que hay versículos específicos que hablan directamente de tus circunstancias. Ya sea una promesa de paz, un llamado a la confianza o una guía para el propósito de tu vida, la palabra de Dios puede brindarte claridad y consuelo de maneras que ninguna otra cosa puede hacerlo. Tómate un tiempo para leer y meditar sobre pasajes que te resulten familiares. Por ejemplo, cuando te sientas ansioso, pasajes como Filipenses 4, 6, 7 pueden ofrecerte paz, mientras que versículos como Proverbios 3, 5, 6 pueden guiarte para confiar en el plan de Dios para tu vida. Llevar un diario también puede ser una herramienta poderosa durante esos momentos de las 3 de la mañana. Escribir tus pensamientos, sentimientos y reflexiones puede ayudarte a procesar lo que Dios te está diciendo. En las horas de tranquilidad puedes recibir ideas, respuestas a tus oraciones o una comprensión más profunda de una situación. Llevar un diario te brinda un espacio seguro para registrar lo que Dios te ha revelado durante este tiempo. También es una forma de reflexionar sobre tu viaje espiritual y hacer un seguimiento de las formas en que Dios ha estado trabajando en tu vida. Incluso si no tienes todas las respuestas, escribir puede aportar claridad y ayudarte a descubrir significados más profundos en tus experiencias. Además de orar, leer las Sagradas Escrituras y escribir en un diario, meditar en el propósito de Dios para tu vida es fundamental en estos momentos. Dios puede despertarte a las 3 de la mañana para recordarte el panorama general e invitarte a participar en su propósito. Medita en su plan para tu vida, reflexiona sobre tu llamado y considera cómo te está usando en su reino. Este momento de quietud te permite restablecer tu enfoque, realinear tus prioridades y recordar que Dios tiene un propósito para ti que es mucho mayor que cualquier dificultad o distracción temporal. Deja que la tranquilidad de la noche te llene de confianza en el plan de Dios y aprovecha la oportunidad de recalibrar tu corazón hacia su voluntad. Por último, la obediencia al llamado de Dios es fundamental. Cuando Dios te despierta a las 3 de la mañana, no solo te está llamando a estar atento, sino a responder. Esto puede implicar dar un paso de fe, tomar una decisión o simplemente escuchar en obediencia. A menudo, es en la quietud donde Dios puede hablarnos con más claridad, y el acto de obedecer ese llamado conduce al crecimiento y la plenitud espiritual.
Al responder con confianza y obediencia, te alineas con la voluntad de Dios e invitas su transformación a tu vida. Incorporar estas prácticas a tus experiencias de las 3 a.m. te ayudará a desarrollar un sentido más profundo de preparación espiritual. No hay que temer estos momentos, sino aceptarlos como oportunidades para crecer en tu fe, escuchar a Dios y estar preparado para los desafíos que se avecinan. Si priorizas la oración, la lectura de las Sagradas Escrituras, el diario, la meditación y la obediencia, puedes transformar un momento de vigilia en una poderosa experiencia espiritual. A continuación, analizaremos el poder transformador de despertarse a las 3 de la mañana y cómo estos momentos pueden cambiar el curso de su vida. La siguiente sección revelará cómo Dios utiliza estas interrupciones divinas para un profundo crecimiento personal y un despertar espiritual. Discernir entre despertares divinos y causas naturales a las 3 a.m. Si bien despertarse a las 3 a.m. a veces puede parecer un llamado divino, es importante reconocer que no todos los despertares a las 3 a.m. son un evento sobrenatural. Nuestras vidas son complejas y nuestros cuerpos y mentes están íntimamente ligados a ritmos tanto espirituales como naturales. Por lo tanto, antes de sacar conclusiones apresuradas sobre un llamado divino al despertar, es esencial tomarnos un momento y considerar las razones detrás de esto. En primer lugar, reconozcamos que el estrés y la ansiedad pueden desempeñar un papel importante en la alteración de nuestros patrones de sueño. Muchos de nosotros hemos pasado noches sin dormir, llenas de pensamientos acelerados o una abrumadora sensación de preocupación. Las horas tranquilas de la noche a menudo amplifican nuestras luchas internas y a veces nuestros cuerpos reaccionan al estrés despertándonos en momentos inconvenientes, como las 3 a.m., cuando el estrés, la ansiedad o el miedo consumen nuestros pensamientos. Pueden provocar que nos despertemos en mitad de la noche, a veces incluso sin una causa clara. Estos despertares físicos pueden ser la respuesta de nuestro cuerpo a la agitación emocional no resuelta, las presiones de la vida diaria o el peso de las preocupaciones que podamos estar cargando. El despertar a las 3 a.m. en estos casos puede no ser una experiencia espiritual en absoluto, sino más bien una respuesta natural al estrés o la ansiedad que nuestro cuerpo está experimentando. Además, los patrones de sueño a menudo pueden hacer que nos despertemos en mitad de la noche. Nuestros ritmos circadianos o ciclos naturales de sueño suelen dividirse en etapas de sueño profundo y sueño más ligero. Durante ciertas etapas del sueño es más fácil despertarse, y esto puede ocurrir en cualquier momento durante la noche. El reloj interno del cuerpo a veces puede provocar que nos despertemos a la misma hora cada noche, especialmente cuando estamos en transición entre ciclos de sueño. Estos despertares regulares son parte del ritmo natural del cuerpo y es posible que no tengan ningún significado más profundo más allá de los procesos biológicos en juego. Es importante comprender estos patrones y no atribuirlos inmediatamente a la intervención divina cuando pueden ser simplemente un producto del funcionamiento interno de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo discernimos cuando un despertar a las 3 a.m. es realmente una invitación divina o un hecho natural? La respuesta está en el discernimiento. Como creyentes, estamos llamados a practicar el discernimiento espiritual en todos los aspectos de nuestra vida. Es esencial reconocer que Dios nos habla de diferentes maneras y que no todos los momentos en que nos despertamos a horas extrañas traen un mensaje de Él. A veces, las llamadas de atención pueden ser un empujón del Espíritu Santo, pero en otras ocasiones puede ser una causa natural, como una situación estresante o un ciclo de sueño alterado. Por lo tanto,
Es importante reflexionar y orar durante estos momentos para obtener claridad y comprensión. Pídele a Dios sabiduría y guía para discernir si este momento de despertar es un llamado a la oración, a la reflexión o simplemente el resultado de factores estresantes externos. Además de la oración, la autoconciencia es fundamental. Cuando te despiertes a las 3 de la mañana, tómate un momento para evaluar tu estado emocional y mental. ¿Tienes alguna carga, preocupación o problema sin resolver que pueda estar causándote estrés? ¿Has tenido problemas con los patrones de sueño o has tenido un día particularmente ajetreado o agotador? Evaluar las causas naturales de tu despertar puede ayudarte a identificar si se trata de una experiencia divina o simplemente una respuesta física a las presiones de la vida. La práctica del discernimiento implica escuchar a tu espíritu, pero también requiere una evaluación honesta de tus propias circunstancias. Cuanto más en sintonía estés con tu propia mente y cuerpo, mejor podrás distinguir entre lo natural y lo divino. Esto te ayudará a responder adecuadamente en ambos casos, ya sea tomándote tiempo para lidiar con el estrés o aceptando la invitación espiritual a la oración o la reflexión. Sin embargo, no debemos perder de vista el hecho de que Dios obra a través de medios tanto naturales como espirituales. Si bien no todos los despertares a las 3 a.m. están directamente relacionados con la intervención divina, es importante permanecer espiritualmente alerta. Dios puede usar nuestras experiencias naturales, como el estrés, el insomnio o la agitación emocional, para acercarnos más a Él. Incluso en estos momentos aparentemente ordinarios, Él puede brindarnos orientación, consuelo y la oportunidad de crecer. Esta comprensión nos mantiene espiritualmente firmes y abiertos a escuchar a Dios, ya sea a través de un despertar tranquilo o una noche de insomnio e intranquilidad. Mientras seguimos reflexionando sobre el significado más profundo de despertarse a las 3 de la mañana, recordemos practicar tanto el discernimiento espiritual como el natural. En la siguiente sección, profundizaremos en cómo estos momentos aún pueden tener un significado profundo, independientemente de su origen natural, y cómo pueden dar forma a nuestra relación con Dios y a nuestro camino espiritual. Aceptando el impacto transformador de responder al llamado de Dios a las 3 a.m. Al reflexionar sobre el significado más profundo de despertarse a las 3 de la mañana, queda claro que estos momentos no son solo sucesos aleatorios, pueden ser transformadores. Responder a los llamados de Dios para despertarnos ofrece una oportunidad incomparable de crecimiento espiritual, conexión divina y sanación personal. Estos momentos de tranquilidad en la quietud de la noche pueden parecer triviales al principio, pero tienen el potencial de cambiar la trayectoria de nuestras vidas. Cuando elegimos aceptar estas llamadas de atención, abrimos la puerta a una relación más profunda con Dios. A lo largo de la historia, los creyentes han experimentado encuentros con lo divino que les han cambiado la vida en estas horas tranquilas y solitarias. Al elegir responder al suave empujón de Dios a las 3 a.m., entramos en su presencia, donde Él ofrece sabiduría, paz y dirección. No se trata de la hora o del sueño que perdemos, se trata de la comunión divina que ganamos. Estos momentos nos permiten escuchar a Dios de maneras que el ajetreo y el bullicio de la vida diaria a menudo ahogan. Durante estos tiempos de soledad, podemos recibir claridad en las decisiones, paz en medio de las luchas y fortaleza para superar desafíos que tal vez ni siquiera comprendamos del todo. Pensemos en el testimonio de innumerables creyentes que han experimentado revelaciones que han cambiado sus vidas durante estos momentos de despertar. Para muchos, estas invitaciones divinas a las 3 de la mañana han dado lugar a momentos de sanación y restauración.
Es posible que una persona se haya despertado en mitad de la noche, agobiada por una ansiedad de larga data, y que después de pasar un tiempo en oración y reflexión haya sentido una sensación de calma. Otra puede haber estado luchando con una decisión crucial, sin saber qué dirección tomar, y en esa quietud, Dios le proporcionó la claridad exacta que necesitaba para seguir adelante con confianza. Historias como estas ilustran cómo responder a los llamados de Dios para despertar puede producir avances significativos tanto en nuestra vida espiritual como en los desafíos cotidianos. Estas llamadas de atención sirven como recordatorio de que Dios siempre está con nosotros, listo para guiarnos incluso en las horas más oscuras. Ofrecen una oportunidad de profundizar nuestra fe al apoyarnos en su presencia cuando nos sentimos solos o inseguros. Para quienes se han sentido distantes de Dios o desconectados de su propósito, despertarse a las 3 a.m. es una invitación a despertar a su llamado, un poderoso recordatorio de que Dios siempre nos acerca a Él. Es en estos momentos tranquilos e íntimos que a menudo escuchamos la voz de Dios con más claridad, lejos del ruido y las distracciones del mundo. Además, aprovechar estos momentos puede ser una vía de transformación personal. Si respondemos a la inspiración de Dios, no solo creceremos espiritualmente, sino que también sanaremos emocionalmente. Cuando nos tomamos un tiempo para hacer una pausa y reflexionar, incluso en mitad de la noche, empezamos a abordar las heridas y las luchas que tal vez no hayamos tenido el valor de afrontar durante el día. Estos despertares nos invitan a reflexionar sobre nuestras vidas, nuestro propósito y nuestra relación con Dios, lo que nos lleva a una comprensión más profunda de quiénes somos y cómo debemos vivir. Además de la transformación personal, responder a los llamados de atención de Dios puede producir un efecto dominó de transformación en la vida de los demás. Así como el testimonio de una persona sobre la intervención divina a las 3 de la mañana puede inspirar a muchas otras, la paz, la sabiduría y la alegría que experimentamos durante estos momentos de conexión con Dios pueden desbordarse en nuestras relaciones y acciones diarias. Cuando nos encontramos con Dios de nuevas maneras durante la quietud de la noche, estamos mejor preparados para compartir su amor, su paz y su guía con los demás. La transformación que experimentamos se vuelve contagiosa e impacta al mundo que nos rodea de maneras profundas e inesperadas. Pero, ¿cómo podemos cultivar un corazón abierto a responder a los llamados de atención de Dios? Todo se reduce a la preparación espiritual. Cuanto más alineamos nuestro corazón con la voluntad de Dios, más en sintonía nos volvemos con su voz, ya sea a las 3 de la mañana o durante el día. Esto significa nutrir constantemente nuestra relación con Él a través de la oración, la lectura de las Sagradas Escrituras y la disposición a ser vulnerables. Cuando cultivamos un estilo de vida de atención espiritual, nos volvemos más abiertos a escuchar los susurros de Dios, incluso en la quietud de la noche. En conclusión, los llamados de Dios a despertarnos a las 3 de la mañana no son solo inconvenientes. Son invitaciones divinas que nos ofrecen la oportunidad de acercarnos a Él, recibir su guía y experimentar una transformación profunda. Estos momentos pueden parecer insignificantes en el gran esquema de las cosas, pero pueden conducir a cambios que cambien nuestra vida en nuestro camino de fe. Nos enseñan que Dios está presente en cada momento, incluso cuando el mundo está dormido. Al responder a su llamado con el corazón abierto, le permitimos actuar de maneras que nunca imaginamos, guiándonos hacia un propósito mayor, paz y plenitud espiritual. Así que, la próxima vez que te despiertes a las 3 de la mañana, no lo veas como una molestia o una interrupción. En cambio, considéralo como una oportunidad.
una oportunidad para encontrarte con Dios, buscar su guía, orar por los necesitados y alinearte más plenamente con su voluntad. Estos momentos de despertar no son solo oportunidades para orar, sino oportunidades para abrazar una conexión más profunda con lo divino, permitiendo que Dios hable directamente a nuestras vidas y nos transforme en el proceso. Deja que estos momentos den forma a tu viaje espiritual y te lleven a una comprensión más profunda de su amor y su propósito para ti.